Bien, este es nuestro cuarto taller de oración y en realidad es dos introducciones y sería por tanto el segundo. Vamos a afrontar el segundo punto de nuestro método de oración. Pero hay que recordar algo del primero, no voy a repetirlo porque entonces nunca avanzaríamos nada, pero sí que hay que recordar algo que es esencial. Estamos hablando, escuchando, dialogando con alguien, no con algo. Esto es lo primero, esto es lo esencial. Orar no es meditar, pensar, orar no es un ejercicio de introspección, de reflexión, de examen de los propios comportamientos. Eso tiene su valor, no cabe duda, pero eso no es orar. Orar es, vuelvo a repetir la frase de Santa Teresa, tratar de amistad con alguien que sabemos que nos ama. Orar es pararte un momento para tener una relación con otra persona. En este caso esa persona es Dios, pero a la vez es también el hombre verdadero, Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de María. Esto que marca esencialmente la oración y que lo distingue de otro tipo de cosas que tendrán, no digo que no, su valor. Yo creo que la persona que reflexiona, la persona que se para un momento en la vida para analizar sus motivaciones, sus comportamientos, está haciendo algo bueno. Pero eso no es oración. Oración es hablar y escuchar, las dos cosas, con alguien. Y en este caso, ese alguien es el Dios Todopoderoso que nos ha creado y que nos ha redimido, pero también ese alguien es una persona, no es un ente, no es una energía, como algunos dicen ahora, sino que es una persona que tiene un corazón. Es decir, estamos tratando de amistad con alguien y ese alguien nos ama. ¿Por qué esto es importante tenerlo en cuenta? Porque nuestra época es heredera y diría víctima de otras anteriores. Es normal, siempre ha sido así. Desde hace ya bastantes siglos, esa Europa profundamente cristiana, que fue la Europa del medievo, evoluciona hacia lo que en filosofía se llamó primero el racionalismo y después, posteriormente, un heredero del racionalismo fue lo que se llamó el idealismo. Uno de los grandes del racionalismo fue, por ejemplo, Kant. Pero antes que él, o contemporáneo a él, hay un pensador francés católico, Descartes, que buscando la verdad, buscando alguna certidumbre sobre la que poder construir el cimiento, poner los cimientos del edificio del pensamiento, hizo una afirmación que refleja muy bien en qué consistía el racionalismo y después las consecuencias. Es una afirmación de Descartes, Descartes cuando lo escribimos en español, que es muy conocida. Descartes dice: pienso, luego existo. Descartes es un católico, pero esta frase no es católica. ¿En qué sentido? La existencia se basa en el pensamiento. Esto es el racionalismo. Lo importante es el pensamiento. Pero el pensamiento es algo específicamente humano. Pero no solamente somos humanos cuando pensamos. ¿Qué hubiera dicho un católico si hubiera tenido que hacer una reconstrucción de esta frase? No hubiera dicho nunca pienso, luego existo, es decir, lo importante es pensar, sino que hubiera dicho amo, luego existo. Es una diferencia esencial, porque el amor implica el pensamiento, es decir, el amor no es solo un comportamiento tipo instintivo, por ejemplo, en el amor sexual de la atracción entre dos personas, también lo tienen los animales. El amor implica una motivación pensada, es decir, el amor implica el pensamiento,
pero desborda el pensamiento y se traduce en comportamiento. Es decir, el amor es motivación, por tanto pensamiento, más comportamiento. Una filosofía, es decir, una estructura ideológica que pone el ser en el pensamiento, es la estructura que ha dado lugar, y después repito, su hijo, que fue el idealismo, es la estructura que ha dado lugar a un mundo en el cual lo importante no es lo que haces, sino lo que quieres hacer. Un mundo donde lo importante es lo que tienes en la cabeza. Recuerdo una viñeta, una viñeta tipo cómic, de cuando yo era un jovencito. Era la época de las grandes revoluciones, de los grandes sueños. En el año 68, cuando el levantamiento en México, en la Universidad de México, y las matanzas en México. Y después el levantamiento en mayo en París, y yo tenía 14 años. Bueno, aquello lo viví muy de lejos. En España estaba Franco y tardó un poquito en llegar, pero llegó más tarde, en los años 70. Y recuerdo la viñeta, en la viñeta aparece un muchacho tumbado en la cama, primera escena de la viñeta, un chico tumbado en la cama, acostado, diciendo: voy a cambiar el mundo, quiero que cambie el mundo, quiero que no haya hambre, quiero que no haya guerra. Vale. Segunda viñeta, sigue en la cama y se oye, sale la vocecita así, ¿no?, que dice: mamá, tráeme el desayuno a la cama. Esto es el racionalismo. Es decir, un mundo ideal, idealismo, un mundo teórico, y un mundo que se autosatisface a sí mismo simplemente por tener buenas intenciones o buenos planteamientos. Esto es una plaga. En la vida, de verdad, conviene, es muy importante saber por qué pasa lo que pasa. Porque normalmente miramos la realidad desde la superficie y no entramos en las raíces. Nunca se va a arreglar nada si uno no sabe por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Un gran filósofo español, Ortega y Gasset, decía, lo que pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Yo diría, lo que pasa es que no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Es decir, el mundo de las ideas es un mundo que no produce resultados. Y hoy lo estamos viviendo dentro de la Iglesia, por supuesto en la sociedad, pero dentro de la Iglesia, porque encontramos personas que tienen grandes intenciones. Yo estoy por la opción por los pobres, por ejemplo. ¿Pero tú qué haces? Yo no hago nada. Yo estoy por los pobres, pero ¿tú qué haces? Yo no hago nada. Ya me basta. Ya me quedo con la conciencia tranquila. Es lo que en España se llama postureo. Es una palabra que se usa mucho últimamente en la terminología sociopolítica española, el postureo. Cuando una persona hace una pose, es simplemente hipocresía. Hipocresía. Lo que importa es ¿dónde está la moda ahora? La opción por los pobres. Yo estoy por la opción por los pobres. ¿Pero tú qué haces? No hago nada. Pero no me importa. O yo quiero ayudar a la gente necesitada, a los obreros, luchar contra la injusticia, contra el cambio climático, bueno, todo eso, ¿no? Vale. Entonces, ¿tú qué haces? Voto a tal partido político. ¿Y ya con eso ya está? Sí, ya con eso ya está. Yo después puedo tratar mal a mis empleados si los tengo, o por supuesto ser un consumista teniendo la luz encendida todo el día, aunque no haga falta, o derrochar el agua, o lo que sea, ¿no? Yo ya tengo la conciencia tranquila porque he votado a tal partido político. Todo esto es el fruto del racionalismo. Y repito, ese no es el camino cristiano. El camino cristiano será: amo, luego existo. Es decir, yo existo si me parezco a Dios. Si yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, yo solo existo cuando me parezco a Dios, o existo verdaderamente, existo como debo de existir, tengo una existencia auténticamente humana cuando soy aquello que debo de ser. Y Dios es pensamiento, pero Dios es amor. Por lo tanto, yo
Si amo, existo. ¿Y por qué digo esto en este tema de la oración? Porque esto nos ha afectado enormemente a la Iglesia y nos ha afectado enormemente en el mundo de la oración. Entre otras cosas porque ha dado, por supuesto, un problema terrible, es que la oración no hace falta. No hace falta. Incluso habría que decir, hace falta solo el comportamiento y al final ni siquiera el comportamiento. Hace falta el postureo. A mí esto me produce un profundo malestar. Veo tanta gente y tanto clero que está contento consigo mismo porque ha hecho la acción por los pobres. Y te miran con una soberbia absoluta. Son los perfectos. Esos sí que son auténticos hipócritas. No los que han hecho de verdad la acción por los pobres, sino los que no hacen nada y viven como marqueses en la medida en que pueden vivir como marqueses. Y si no viven como ricos es porque no les da el asunto, pero si pudieran lo vivirían. Pero eso sí, han hecho la acción por los pobres. ¿Pero en qué consiste tu acción por los pobres? Desprecian el mundo de la oración, desprecian el mundo espiritual, terminan incluso por despreciar a su propio pueblo, a los pobres, a los cuales ellos dicen querer servir. ¿Por qué? Porque ese pueblo es piadoso. Ese pueblo sigue las tradiciones. Ese pueblo reza el rosario. Ese pueblo, al final, un nuncio de aquí, de Panamá, de Guatemala, ya hace muchos años, lo decía, y el pobre sufrió mucho y tuvo que marcharse del país, le cambiaron de destino, claro, que es como normalmente echan a uno de un país, aunque los nuncios cambian cada X años, pero en este caso fue una marcha dolorosa. Y él se enfrentó con estos y les decía, ustedes han hecho una opción por los pobres y los pobres se les han ido a ustedes a las sectas. Porque ustedes han hecho una opción por los pobres y ¿qué han hecho? ¿No les han hablado de Dios? Y los pobres han dicho que además de tener necesidad de comer, tienen también alma. Y han ido a las sectas porque allí es donde les hablan de Dios. Fíjate, de aquellos polvos vienen estos lodos. Por tanto, nosotros estamos entrando en una relación con el Señor que implica nuestra cabeza, sí, pero implica también nuestro corazón. Y que tiene que dar como resultado comportamiento. Un comportamiento motivado espiritualmente. Es decir, un comportamiento motivado por el amor que hemos recibido de Dios. Amor que es consecuencia del amor. Dios me ama, yo amo. Pero no solamente comportamiento, sino también sentimiento. Se ha criticado mucho una interpretación en clave de ruptura del Concilio Vaticano II, no en clave de continuidad como debería de haber sido, que ha presentado el cristianismo como una religión para licenciados universitarios. Es decir, el cristianismo, el catolicismo es una religión para gente que tiene una gran capacidad intelectual. Ni siquiera eso. Y la gente sencilla se ha quedado al margen de esto. Por eso, mientras Descartes decía, pienso, luego existo, y él, Kant, después, más tarde, Hegel, etc., crearon los cimientos de un mundo teórico y de un mundo aséptico, un gran pensador, también francés, matemático, y es importante destacar que era matemático, es decir, que era un hombre de cabeza, Pascal, se enfrentaba a todo eso diciendo: el corazón tiene razones que la razón ignora. El corazón tiene razones que la razón ignora. Y en la vida, tú no te casas por un argumento, un silogismo, no te casas con la cabeza. Tiene que entrar la cabeza, ojo, si no entra la cabeza te puedes meter en un pantano. Pero no es eso lo que te da la fuerza para dar un paso determinado. Tú no tienes un hijo como un cálculo matemático, como si tú estuvieras haciendo una inversión en un fondo de pensiones para el futuro. Voy a tener un hijo, en vez de meter este dinero en una cuenta en el banco que me va a rendir tal, y cuando llegue a anciano tengo este dinero, más los intereses acumulados, tengo un hijo que va a darme lo mismo que ese dinero, me va a cuidar. No se tiene un hijo así. Es otra cosa. Suprimir de la relación no solamente del hombre con Dios,
sino de la relación del hombre con el hombre, suprimir el corazón, que es a lo que nos ha llevado esta falsa, equivocada interpretación del Concilio Vaticano II, no la verdadera, y es a lo que nos ha llevado este racionalismo que también padecemos en la Iglesia con este postureo, de yo soy un buen católico, te miro a ti por encima del hombro, que eres un miserable y despreciable conservador, yo soy progresista porque voto al Partido Socialista. ¿Pero usted qué hace? Yo no importa que haga nada, yo con votar ya tengo bastante. Yo te desprecio a ti, que eres un cura conservador, que vas vestido de cura y que tal, te desprecio y soy un cura progresista y porque he hecho la opción por los pobres. ¿Y tú qué haces? No, yo no hago nada, yo digo que he hecho la opción por los pobres y ya está. Mira, hay otros que sí que han hecho de verdad la opción por los pobres, pero el postureo es eso. Yo tengo una teoría y mi teoría no tiene nada que ver con mi vida, ni falta que hace. Con tener la teoría, que puede expresarse, repito, a través de un voto simplemente, con tener la teoría ya estoy tranquilo. Pienso, luego existo. No actúo, no amo, sino pienso, luego existo. Este veneno se nos ha metido dentro. Y por eso, haciendo un taller sobre la oración, hay que poner las cosas en su sitio. Nosotros estamos tratando de amistad con alguien que sabemos que nos ama. Por lo tanto, en la oración con alguien, lo mismo que en la relación con alguien, tú con tu esposa, tú con tu marido, tú con tu hijo, tú con tu padre, tú con tu amigo, en la relación con alguien, entra la cabeza, por supuesto, debe de entrar la cabeza, debe de entrar el pensamiento, pero es inevitable que entre el corazón, si no, no hay auténtica relación, hay un trato comercial, hay un acuerdo. Yo firmo un acuerdo de compra-venta y no tengo por qué sentir amistad con la persona a la que le compro la casa, el carro, o a la que le vendo, si soy un tendero, le vendo el producto de mi tienda. No, es un mero trato comercial donde hay educación y por lo tanto nos respetamos y donde hay también el cumplimiento de unas cláusulas. No te implica como persona. Nuestra relación con Dios tiene que implicarnos en todo nuestro ser. Y por lo tanto nuestra cabeza sí, y nuestro corazón también. Y esto es lo que expresamos con el segundo punto de nuestra oración. No está puesto ahí por casualidad en el segundo punto. Si el primero, recuerden, lo decía la semana pasada, la última vez que tuvimos este taller, es un acto de confianza en Dios, y dije, la confianza es la expresión cordial del corazón de la fe. Yo creo en ti y yo me fío de ti. Yo creo en ti y yo confío en ti. Bueno, pues ahora le vamos a decir a ese alguien en el cual creemos, y por tanto creemos en su divinidad, en su señorío, en su amor, vamos a decirle, te quiero. Y hay que decírselo, es imprescindible. Afortunadamente, algunos, dejándose llevar sin ninguna duda por el Espíritu Santo, han reaccionado a esta terrible plaga del racionalismo dentro de la Iglesia y han reaccionado, por ejemplo, con los movimientos carismáticos, destacando la importancia del corazón. Lo habrán hecho a su modo, pero en el fondo es una reacción. Otros han reaccionado a esto marchándose de la Iglesia. Es decir, algunos se han quedado dentro, los carismáticos, y otros se han ido a las iglesias pentecostales, que son las que de verdad crecen dentro de lo que es el mundo protestante. Las iglesias pentecostales son las de mayor crecimiento y desde luego no solamente mayor crecimiento, sino son en este momento las iglesias más numerosas. Es un tipo de, yo diría, movimiento, porque no es algo demasiado organizado. En cada país, cada personaje, cada líder tiene sus peculiaridades, pero es lo que se llama el pentecostalismo dentro del mundo protestante. No es una iglesia propiamente dicha, ¿no?, como puede ser la iglesia metodista o la iglesia baptista, la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia ortodoxa, que no es del mundo del protestantismo, ¿no? Es más una especie de caos donde cada pastor en su pequeño chiringuito o gran chiringuito, tipo Casluna, ¿verdad?, pues ha puesto su negocio. Sí, pero ahí hay algo, repito, ahí hay algo.
A mí me da mucha pena cuando la gente se limita a ver la superficie y no sabe por qué. ¿Por qué está pasando esta huida de los fieles católicos a este tipo de iglesia? Sobre todo a este tipo de iglesia, algunos se van a otras, ¿verdad? Pero la mayoría se van a este tipo de iglesia pentecostal. Porque tienen necesidad de algo que les toque el corazón. Y nosotros hemos hecho una iglesia racional, racionalista. Hoy ya ni siquiera eso, porque hoy ya con la crisis de la verdad, ni siquiera eso. Vuelvo a insistir. El hombre es cabeza y es corazón. Y así ha sido hecho por Dios. Es cabeza y es corazón. Es cabeza y es sentimiento. Y necesitamos iluminar nuestra cabeza. Y por eso nos viene la revelación. Pero necesitamos también calentar nuestro corazón. Insisto, porque me parece una frase perfecta. El corazón tiene razones que la razón ignora. Y esas razones del corazón son las que nos hacen tomar las grandes decisiones en la vida. Somos católicos, somos miembros de la religión del corazón, una religión con cabeza, pero también con sentimientos. La religión que enseña y defiende la verdad, porque Dios es la verdad plena, pero la religión que responde a la verdad no con una idea, sino con un corazón enamorado que se traduce después ese amor en obras de amor. Hacemos un momento de oración en silencio.